Bien, empezamos entonces el trabajo con la unidad de geometría. Para trabajar con geometría nosotros vamos a trabajar con figuras planas, es decir, que nos vamos a remitir al plano cartesiano, el plano cuyos ejes son X e Y, el eje horizontal, el eje de abscisas, el eje vertical, el eje de ordenadas. Hay una definición aquí de distancia entre dos puntos, para la que usamos una fórmula bastante conocida, que es el teorema de Pitágoras, entendiendo que si tenemos el punto P y el punto Q, se establece un triángulo rectángulo, ¿sí? Que estoy marcando los catetos acá con el cursor, y la distancia entre esos dos puntos es ni más ni menos que la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Es una fórmula que simplemente la planteamos a título informativo. Nosotros nos vamos a centrar en el estudio de las rectas, por eso no me detengo tanto en que podamos hacer una aplicación exhaustiva a esta fórmula, pero sí vamos a hacer un desglose muy minucioso de todo lo que significa el trabajo con rectas, entendidas desde la figura plana que se asocia a una ecuación lineal, entendiendo que esa ecuación lineal corresponde de nombre ecuación lineal o de primer grado porque las variables que intervienen en ella, que son x e y, ambas tienen grado 1, lineal o de primer grado. Esta es la ecuación general de la recta, ax más bi más c igual 0. En esa ecuación general de la recta no encontramos indicios suficientes como para poder construir un gráfico. ¿Cómo se construye un gráfico de recta? Hay que recordar que un gráfico de recta debe considerar que una recta queda determinada con dos puntos en el plano. Entonces, si tengo dos puntos, puedo trazar una única recta que los contenga a ellos dos y que tenga la dirección dada por esos dos puntos. Y si tengo un solo punto, no es suficiente para decir que hay una única recta en ese lugar, sino que el axioma de recta dice que por un punto pasan infinitas rectas. Estos dos axiomas son muy conocidos en la geometría plana y son justamente, la palabra axioma, no sé si alguna vez la escucharon nombrar, son verdades incuestionadas que ya fueron probadas y que después sirven para hacer demostraciones de teoremas. Bueno, en nuestro caso nos van a servir para después valernos para encontrar ecuaciones de rectas a partir de estos dos postulados. La pertenencia de un determinado punto a una recta queda determinada dependiendo de si ese punto valida o no la ecuación de la recta. Eso significa que, ¿ustedes recuerdan que un par ordenado tiene componentes x e y? Es decir, el par 2, 1, si lo quiero ubicar en el plano cartesiano, esperen que voy a dejar de compartir pantalla aquí en este momento porque quiero irme a compartirles otra, que es la del plano cartesiano. En este caso, por ejemplo, si quiero ubicar el par ordenado 2, 1, el par ordenado 2, 1, teniendo en cuenta que tengo el eje horizontal, que es el eje de las X, el eje de abscisas, y el eje vertical, que es el de ordenadas, si nuestro objetivo, como les venía diciendo, es ubicar el par ordenado 2, 1, deberemos considerar que nuestro par ordenado ubicará en su primera componente al eje X y en la segunda componente al eje Y, de modo que nuestro par ordenado está en este lugar. Ahora, si el punto, ahora que queremos ubicar, está en el 1, 2, de ninguna manera voy a suponer que ocupan el mismo lugar. No hay una especie de propiedad conmutativa que hace que el par ordenado 2, 1 y el 1, 2 sean lo mismo, porque en este caso la primera componente es 1 y se ubica sobre el eje X, por supuesto, y la segunda componente es 2 y se ubica sobre el eje Y, de manera que nuestro par ordenado 1, 2 ocupa este lugar. ¿Bien? Aclarado esto, que parece una obviedad, voy a volver a compartirles la pantalla de la unidad en la que estábamos trabajando para recordarles que si tenemos una ecuación general de una recta, ¿cómo me doy cuenta que un determinado punto sin graficar la recta pertenece a ella? Deberé reemplazar la x y la y en la ecuación y ver si se hace cierta la igualdad. Significa, si reemplazamos a la x por 2 y a la y por 1, esa igualdad ¿nos da 0? Veamos si hacemos 2 por 2 más 1 menos 5. ¿Nos da 0? Efectivamente, de manera que este punto pertenece a la ecuación, pertenece a la recta. Veamos qué pasa con el punto 2 menos 2. Si hacemos 2 por 2 es 4,
menos 2 nos da 2, menos 5 es menos 3. De manera que este otro punto, R1, no pertenece a la recta con la que estamos trabajando. Voy a detener en